Remedios Varo es una figura clave para entender la pintura en México. Su obra ha inspirado a varias generaciones de pintores y goza de un lugar privilegiado en el imaginario mexicano. Pero, ¿realmente sabes quién fue Remedios Varo? María de los Remedios Alicia Rodríguez Varo y Uranga nació el 16 de diciembre de 1908 en Gerona, España. Fue la segunda de 3 hermanos. Su padre, Rodrigo Varo y Cejalvo, fue un ingeniero hidráulico cuya profesión exigía viajar a lo largo de España. Y Remedios, desde pequeña, influida por la profesión de su padre, tuvo amplio contacto con las matemáticas y el dibujo. En 1917 se establece en Madrid, donde cursa su educación en instituciones católicas hasta 1924, cuando ingresa a la prestigiosa Academia de San Fernando, Madrid, donde se dice que compartió tertulias con Salvador Dalí y Federico García Lorca. En 1935 compartió el estudio con el pintor Esteban Francés, quien le introdujo al círculo surrealista de André Breton. Conoció en 1936 al poeta francés Benjamín Peret y durante la Guerra Civil Española se refugió con él en París hasta 1941, durante la invasión nazi. Jamás volvería a España. Llegarían a México en diciembre de 1941. Durante su estancia en México entabló amistad con intelectuales y artistas como Frida Kahlo y Diego Rivera. Pero quizás su amistad más importante fue con la pintora Leonora Carrington. Esta amistad sería fundamental para la obra de ambas pintoras. Fue durante su estancia en México que Remedios desarrollaría la mayoría de sus piezas icónicas. La obra de Remedios Varo es fácilmente reconocible. Consiste en una técnica pulida, representa imágenes oníricas y surrealistas, generalmente simbólicas. Se caracteriza también por la creación de espacios, ya sean interiores o exteriores, con lógicas imaginarias. Por lo general, sus personajes humanoides estilizados son artesanos o realizan alguna actividad cotidiana que es trastocada por elementos fantásticos. La magia, la naturaleza, la expresión artística, el misticismo y los sueños son los principales elementos en la obra de Remedios Varo. La mujer en sus representaciones es un ser mágico ligado al inconsciente. Así, por ejemplo, en la creación de las aves, vemos a una mujer mitad pájaro que pinta aves desde un violín que nace de su corazón, y estas figuras cobran vida fuera del lienzo. Sobre su famoso cuadro, Mujer saliendo del psicoanálisis, Remedios explicaría en una carta a su hermano: esta señora que sale del psicoanalista arrojando a un pozo la cabeza de su padre, como es correcto hacer al salir del psicoanalista, en el cesto lleva otros desperdicios psicológicos, un reloj, símbolo del temor de llegar tarde, etc. El doctor se llama Dr. F.J.A., es decir, Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler, 3 famosos psicoanalistas. La pintura acompañó a Remedios a lo largo de toda su vida. Falleció el 8 de octubre de 1963 en la Ciudad de México de un infarto de miocardio. En su estudio se encontraba la última obra que pintó, Naturaleza muerta resucitando, y el boceto del que sería su siguiente cuadro, Música del bosque. Remedios Varo sin duda es una gran representante del surrealismo y sus cuadros han quedado preservados en el imaginario actual.